Son palabras de Javier Milei, precandidato presidencial de La Libertad Avanza, y vamos a hablar de este y otros temas con Sergio Omar Palazzo, el secretario general de la Asociación Bancaria y diputado nacional por el Frente de Todos. Palazzo, buen mediodía, Luis Bremer lo saluda. ¿Qué tal, Luis? Un saludo a vos y a toda tu audiencia, un saludo a todos en el estudio. Escuchando las palabras de Milei que vuelven como un déjà vu, yo recuerdo de aquella ley Banelco, ¿no?, en la alianza de la Rúa, que terminó volando por el aire en su momento Chacho Álvarez, luego Ponta Cuarto denunciando al gobierno de la Rúa, y todo quedó en la nada y no se generó un puesto laboral por la flexibilización que pretendían. ¿Cómo se interpretan estas palabras hoy? Bueno, unas palabras más y una provocación más de las actitudes que tiene el dirigente político, Milei. Habrá que repasar los periodos donde hubo mayor flexibilización laboral, si eso generó más empleo o desempleo. Bastará recordar los 90, donde la tasa de desempleo creció por encima del 20% y tenían contratos eran contratos basura, muchos de esos. Con lo cual no tiene un asidero en los números ni en la estadística al que le gustan tanto los números. Él, cuando habla de reemplazar la indemnización por una especie de seguro, no escuché ese pedacito de la nota nada más, debe ser algo similar a lo que ya han intentado el sector empresario siempre, que es generar eso que denominan como la mochila austríaca, que es que vos te vas yendo de un trabajo a otro con un seguro que vas aportando o aporta el sector empresario. Yo simplemente le digo, inclusive en uno de los proyectos que circuló hace un tiempo atrás, 1 año y medio, 2 o 3, en la Argentina como idea que tenían de esa mochila austríaca, yo simplemente le digo que saquen cuánto significa el ahorro de hasta un 7%, que creo que era lo que ponían que tenían que aportar el sector privado, y cuánto significaría una indemnización de 15 años de un trabajador y cuánto juntó en ese fondo de desempleo. Claro. Además, tu indemnización va a estar sujeta a los vaivenes del mercado, porque si es un seguro, tiene que ver con una compañía de seguro, y esa compañía de seguro hará inversiones, tendrá costos administrativos, costos de comisiones. Bastará recordar las FJP, que los trabajadores tenían menos aporte de lo que habían hecho después de todos los gastos que tenían que pagar. Así que lo veo inviable, lo veo como una más de las que hace Milei. La cantidad de trabajadores asalariados según el CIPA en la Argentina es 12 millones y pico, no es 6 millones como él dijo tampoco. ¿Cuántos son en total? ¿3 millones? 12 millones. 12 millones. Asalariados con registrados entre el sector público y privado. ¿Y no registrados? No registrado, bueno, es una cantidad que uno no puede vislumbrar, pero creo que entre no registrado y precarizado, el dato más importante es el que se da cuando se pagó durante la pandemia ese tipo de bono que se había pagado a todos los que no tenían empleo registrado, y llegó cerca de 9 millones de argentinos. Lo curioso de Milei, digo, más allá de un montón de medidas que, en mi manera de ver, que es humilde y que me parece que no le interesa a nadie tampoco, me parecen disruptivas a un tiempo y me parecen un déjà vu de los 90 que recién acaba de mencionar usted, Palazzo, pero digo, plantea esto justo en un momento donde el nivel de desempleo ha bajado drásticamente. Claro, hay que decir que hay una gran cantidad de laburantes, mayormente los que son autónomos o monotributistas, que les cuesta llegar al día 30, y algunos también en relación de dependencia, de tal vez rubros más pequeños, pero lo plantea en un momento donde ni el reclamo de la patronal es mayor flexibilización, ni tampoco hay un nivel de desempleo tan alto como para proponer esto. Forma parte de un conjunto de medidas que él siempre expresa desde su ideología de derecha, casi extrema derecha, ¿no? Él siempre ha planteado estas cosas, no es novedoso, lo que no es novedoso que lo plantee, pero es añejo, es anacrónico, es antiguo, es inviable y no tiene una generación de empleo. No hay una discusión sobre esa en la superficie en la sociedad, pero sí cada vez que uno intenta avanzar con un derecho, se encuentra con que ese pensamiento de Milei va en línea con lo que piensa EA, va en línea con lo que piensa la UIA. No está solo en eso, está dándole una señal a los sectores del poder económico cuando dice eso, porque a la sociedad no es un tema que esté en agenda de la sociedad hoy. Palazzo, Sandra y Helka soy, ¿cómo está? Sandra? Buenas tardes. Justamente,
quizá el problema que deberíamos plantear en un gobierno peronista es el atraso salarial, es que es todo lo contrario que propone Milei y la derecha, que propone, bueno, reformas salariales, laborales y previsionales que irían por el contrario. Le pregunto, ¿cuál sería la solución que ve? No es que tenga que ser mago y dármela. Y también si van a ir a la reunión de la mesa del Frente de Todos que se está convocando para el jueves que viene. Mira, varios puntos. Uno más para reforzar mi posición respecto a los dichos del político Milei. Sí. Durante el gobierno de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner, se generaron aproximadamente más de 200.000 pymes nuevas se inscribieron y se generaron millones de puestos de trabajo y fueron con estos convenios colectivos, con estas leyes y con estas indemnizaciones. Quiere decir que ni los convenios colectivos, ni las leyes laborales, ni las indemnizaciones son impedimento para generar nuevas empresas y para generar nuevos puestos de trabajo, para cerrar ese capítulo. Sí. Segundo, creo que una de las deficiencias que ha tenido este gobierno, del cual yo soy parte obviamente, es no haber distribuido el ingreso. Los trabajadores, cuando uno mira, cuando Cristina Fernández de Kirchner deja el gobierno, el porcentaje sobre Producto Bruto, sobre el PBI argentino de los salarios era el 52%. Durante el gobierno de Macri cayó al 45% y en la actualidad está en el 43,6%. Quiere decir que tuvo una curva decreciente desde el gobierno de Cristina hasta la fecha, teniendo 7 puntos, que es el impacto más fuerte durante el gobierno de Macri. El problema es que no hemos recuperado nada de lo de Macri y al contrario, hay un punto y moneda, casi 2, que corresponden a esta gestión de gobierno. Claro. Yo creo que acá es donde tenemos una falencia y es que nosotros tenemos que llegar a esos sectores. A mí la verdad que la reunión esta que vos me comentabas, me planteás, si es una reunión para discutir temas electorales, ni se junten. Yo creo que si hay que juntarse, aparte del tema electoral, hay que hablar de cómo corregimos las políticas en las cuales nosotros hemos incumplido nuestro contrato electoral con la sociedad en algunos aspectos. Habrá fundamento para decir por qué no se cumplió, pero tenemos que revisar lo que hemos hecho para poder cumplirlo. Si nosotros discutimos esto, me parece que la discusión electoral es más fácil. Ahora, si lo único que vamos a discutir es candidatura y tener un paso amigable, me parece que es un esfuerzo estéril e inútil. Yo no comparto que tenga que haber una reunión para discutir quién va a ser el candidato, quiénes van a ser los candidatos, cómo va a ser la elección. Hay que discutir la política para corregir lo que no hemos podido cumplir y las cosas que están mal, porque también hay cosas que están mal y las tenemos, así como hay cosas que están bien, hay cosas que están mal y las tenemos que corregir. Y ese ámbito tiene que servir para eso. ¿Y de la proscripción de Cristina, qué piensa? Que claramente es una proscripción, es el poder. Mirá, Cristina debe haber ocupado el escenario político los últimos 20 años tranquilamente en su función más protagónica, ¿no? Y durante 20 años la cantidad de tapas de Clarín, los ríos de tinta que han escrito sobre ella, las operaciones mediáticas, políticas, económicas, las horas de televisión, las horas de micrófono de radio para destruirla, y sigue siendo la dirigente que más mide en la Argentina. Por eso la proscripción a Cristina, porque a partir de esa proscripción que la inhabilita a ejercer cargo de por vida, es que pretenden destruir un pensamiento distinto. Si algo la caracteriza a Cristina, más allá de sus capacidades, que son y muchas, es precisamente que es una dirigente que marca agenda. Cristina es la persona que no le vienen con la agenda armada de los medios y actúa sobre esa agenda. Cristina marca agenda, genera agenda, y la agenda de ella tiene más que ver con los intereses del grueso de la sociedad que con los intereses de las corporaciones. Y el castigo a Cristina viene de un poder judicial amañado en el poder económico, que lo que quiere es, más que a Cristina presa, encarcelar políticas de inclusión y encarcelar cualquier atisbo de rebeldía que decida confrontar con las corporaciones.
Tomo este pie, ya vamos a hablar de las paritarias bancarias, pero no puedo no preguntarle. Digo, desde diciembre de 2020 recuerdo un acto de Cristina, si mal no recuerdo fue en Avellaneda, diciéndole al presidente de la Nación ponga orden y hay que alinear los sueldos con los precios y los gastos, ¿no? No dijo acomodarle, dijo ordenar la vida de la gente que fue muy desordenada, obviamente por la inflación, no solamente en esta primera etapa, sino también en el gobierno de Macri, que hay que decirlo, terminó con un 53,8. Después hubo lapsos de incomunicación, tengo entendido que por el caso Guado de Pedro, Cristina volvió a hablar con el presidente de la Nación. ¿Fue escuchada en el actual gobierno la palabra de Cristina? Mira, me parece que fue en La Plata el acto, pero en lugares circunstanciales. Pero sí, ella habló de alinear precios, salarios y condiciones. Está claro que cuando yo doy estos números respecto a la caída que tiene en el peso del PBI los salarios, está claro que eso no se corrigió, no se alineó. Entonces, ahí tenemos una dificultad y una situación de que no hemos cumplido. Claramente la política económica no ha sido manejada por Cristina porque el ministro anterior tenía un reporte directo con el presidente de la Nación y bueno, muchas veces ella ha hecho público su malestar por algunas medidas económicas, así que creo que si viene una coalición de gobierno hay áreas en las que su voz, no sé si no ha sido tenida en cuenta, pero al menos han tenido en cuenta otras voces y lamentablemente en ese aspecto no nos ha ido bien. Hablemos ahora de la propuesta de la Asociación Bancaria, tiene que ver con revisiones trimestrales y no una paritaria anual, sino una paritaria trimestral. No, nosotros lo que estamos planteando que para discutir un porcentaje de aumento salarial, independientemente de que si es por trimestre, que si es un porcentaje, que si es otro, tiene que tener un componente en nuestra actividad que es qué vamos a hacer con el impuesto a las ganancias. La mayoría de los trabajadores del sector paga ganancias y el aumento nominal que uno puede conseguir, que siempre es bueno, que tiene que ver con que no se pierde poder adquisitivo o por lo menos va en línea con la inflación, ha pasado a ser una distorsión. Hoy la discusión nuestra es poder de equilibrio con la inflación o poder mantener el poder adquisitivo, porque son dos cosas distintas. Nosotros hacemos un acuerdo salarial de 95%, 94 y pico, como hicimos, que salió más o menos igual que la inflación. Sí. Pero no le llega el 94, y pico a un trabajador, porque el impacto del impuesto a las ganancias, cuando va saltando de categoría por la distorsión que tiene el impuesto a las ganancias, hace que sea menor. Entonces, en ese punto usted había propuesto algo al ministro Massa, al actual ministro de Economía, que es que los sueldos a partir de los 633.000 pesos allí empiecen a pagar ganancias. Sí, pero hasta ahora no se ha tratado ese proyecto en el Congreso y como están las condiciones del Congreso, ustedes sabrán que pareciera ser que no hay que discutir nada ahora porque están ofendidos Juntos por el Cambio por el juicio a las Cortes. Pero más allá de eso, mientras ese proyecto se trate una modificación de todas esas distorsiones, ya sea el proyecto que presentamos nosotros, el que presente otro, hay que dar una solución porque el trabajador no puede ser el que recaiga en el peso de su espalda esta diferencia de pérdida del poder adquisitivo. Por eso estamos pidiendo que las empresas compensen o que nos sentemos en una mesa a discutir cuánto pueden compensar de esto. Si esa solución no aparece, nosotros claramente no podemos avanzar en un porcentaje de definición del tema salarial y seguramente terminará con alguna medida de fuerza. Vengo justamente ahora de la reunión del Ministerio de Trabajo, acaba de terminar, el sector empresario no ha querido avanzar en este tema, dice que es un tema impositivo, que es del Estado, etcétera, etcétera. Sí vemos una muy buena predisposición en la presidenta del Banco Nación, que a su vez es presidenta de ABAPRA. También el ministro Massa está involucrado en la conversación y ha manifestado su intención de que encontremos un acuerdo en este sentido, pero la Cámara de Bancos Privados no. Cámara de Bancos que quiero refrescar algo. Cuando se trató de hacerle aportes a Rodríguez Larreta, cuando hay una disminución en la coparticipación y Rodríguez Larreta impulsa un tributo sobre el consumo de las tarjetas de crédito, que es el impuesto a los sellos, esa recaudación proyectada al 2023 es 45.000 millones de pesos. Y luego le agregó 8,5 de ingreso bruto a los pases bancarios de las LELIQ que negocian los bancos, con lo cual eso le genera 65.000 millones de
pesos proyectados para el 2023 recaudación. Quiere decir que entre esos dos ítems a Rodríguez Larreta los bancos le dan 110.000 millones. Si se trata de Rodríguez Larreta no dicen nada, pero cuando se lo piden los trabajadores dicen que no se puede. Así que bueno, bien, nosotros lucharemos y pelearemos para que sí se pueda, y si tenemos que tomar medidas de fuerza lo haremos, como siempre lo hemos hecho. Estamos hablando con el titular de la Asociación Bancaria y diputado nacional, Sergio Palazzo. Me permito hacer una conexión. Corríjame si estoy equivocado. Hoy Larreta saca un comunicado diciendo respecto del gobierno nacional, quieren anular un poder del Estado despreciando la democracia y atentando contra la Constitución Nacional. Obviamente va de choque, dicen que van a detener la actividad legislativa porque no consideran oportuno ni tampoco atinente este juicio contra la Corte Suprema, hablan de violación a la Constitución, pero el diputado Tailade en este mismo programa habló, entre otros puntos a investigar, de los fondos de los depósitos judiciales que obligadamente van al Banco Ciudad a una tasa muy inferior, o sea que genera una brecha entre la tasa positiva que hoy por hoy tiene el sistema financiero y lo que se le paga a los depositantes por estos depósitos judiciales. ¿Tiene algo que ver o nada que ver? A ver, es un punto más, ¿no? Pero para hablar del comunicado, que es mucho más fuerte que la tasa judicial que se paga por los depósitos del Banco Ciudad, acá no hay un atentado contra la democracia, al contrario, hay un uso del articulado de la Constitución que prevé que la Cámara de Diputados la que tiene que formular acusación contra los jueces de la Corte cuando son denunciados. No es el primer caso, creo que hay más de 20 casos desde el advenimiento de la democracia de juicios a la Corte. Inclusive algunos de ellos terminaron con la destitución de 2 magistrados de la Corte. Incluso ellos están presentando uno contra Lorenzetti. Claro, exactamente, lo cual no significa que sea un atentado contra la democracia, que los resortes que nos brinda la democracia permitan hacer este tipo de denuncia, este tipo de investigación. Bien lo dice él. Vos para poder prosperar, más allá de los dictámenes que tenés que tener de mayoría en las comisiones respectivas, tenés que reunir el quórum, y para el quórum hay cierta dificultad para reunirlo, y después del quórum tenés que tener los 2/3 de los votos presentes, con lo cual si ellos se sentaran y trabajaran, cosa que no hacen, se sentaran a trabajar y sesionan, no alcanzaría los 2/3. Entonces, ¿cuál es el problema con que el resto de los temas siga funcionando en el Parlamento si ya sabemos cómo van a votar ellos? Y si ellos votan uniforme, seguramente no prosperará el juicio de la Corte, pero es absolutamente necesario investigar la conducta de los magistrados. A mí lo que me parece destituyente es la actitud sistemática que ha tenido Juntos por el Cambio desde el proceso electoral que hubo en el 2021. Porque, si ustedes recuerdan, en el 2022 nos quedamos sin presupuesto porque se negaron a votarle el presupuesto al gobierno argentino. Presupuesto que había sido acordado con muchos gobernadores de ese espacio político que habían requerido obras y demás aportes del presupuesto que habían sido tenidos en cuenta. Luego recuerden que han pedido algunos de sus referentes juicio político al presidente de la Nación, a la vicepresidenta de la Nación, y como corolario de sus actitudes golpistas, lo que han hecho también es dejar sin presidente a través del voto, en un hecho inédito, a la Cámara de Diputados. Entonces, ¿quién es el que tiene conductas golpistas? El que te deja sin autoridades votadas por los legisladores para conducir la Cámara de Diputados, el que te deja sin presupuesto, el que saca un documento como el que sacó Juntos por el Cambio en el marco de una irresponsabilidad absoluta, hablando de que es impagable la deuda en pesos y que es una bomba de tiempo, cuando el único gobierno, creo que en el mundo, defaultó su deuda en pesos, es el de Cambiemos, con el reperfilamiento, que le llamaron ellos así, al defaulteo de la deuda en pesos que hizo la CUNSA. Entonces me parece que todo a la inversa. No quieren sesionar, no quieren producir a través de la sesión que salga el voto para que haya moratoria en el aspecto previsional para más de 800.000 argentinos y argentinas que necesitan eso. No quieren generar universidades que ellos mismos proponen, no quieren tratar temas de salud, y todos escondidos detrás de algo que saben que tienen la llave ellos para que prospere o no el juicio político. Bueno, si tienen la llave, vayan, voten en contra y se acabó la discusión, y vayan y siéntense a trabajar y sancionen las leyes que le hacen falta al pueblo. Palazzo, muchas gracias por estos minutos y la extensión de la nota. Sé que tiene otros compromisos, pero necesitábamos pasar por un conjunto de puntos.
Al contrario, el agradecido soy yo, no es ninguna molestia y como siempre un saludo para todos. Gracias. Sergio Omar Palazzo, secretario general de la Asociación Bancaria y diputado nacional por el Frente de Todos. Juicio a la Corte, actividad en el Congreso de la Nación, las declaraciones de Larreta, las declaraciones de Milei y la paritaria bancaria. Si no hay aceptación por parte de la Asociación de Bancos de la Argentina, que coincide en alguna de las propuestas, parece con Milei. Qué curiosidad. Bueno, irán a una medida de fuerza. Y el punto que habla Palazzo es importante para todos los gremios. Si hay ascenso de sueldo, pero no se toca el techo de ganancias, lo que entra por un lado se va por el otro. Todo esto pasó en este mediodía de las 7:50, que tiene una sorpresa importantísima en un